Es una norma técnica peruana, no sé si la han escuchado, y si la han escuchado pueden tener una idea, en la cual nos considera cinco puntos, ¿no? Por ejemplo, las aguas naturales, que se dividen en dos matrices. El agua superficial y el agua subterránea, ¿no? Dentro del agua superficial consideran los ríos, lagos, lagunas, y las aguas subterráneas vienen a ser los manantiales y las aguas termales, ¿no? Aguas residuales, bueno, ya conocemos que son 3 puntos: el agua residual industrial, doméstica y municipal, ¿verdad? Aguas de consumo, aguas para uso y consumo humano. Acá debe ser uso y consumo humano. Entonces tenemos en dos, ¿no? Las aguas de consumo humano, que viene a ser el agua potable, las aguas de bebida, y para uso humano las recreativas, como pueden ser las de piscina, o como hay en los parques zoológicos, ¿no? Como, en las que solamente es para lavado y todo eso, pero no es para consumir. Luego tenemos las aguas salinas. Que vienen, algunas son cuando hacemos el mar, la salmuera, las salobres, y también hay un proceso, las que salen de hidrocarburos. ¿Han visto ustedes el proceso de hidrocarburos alguna vez? Del craqueo catalítico. Sí. Son aguas salinas, sí, pero también están dentro del proceso de aguas de proceso. También se considera. Las aguas termales. Las aguas termales en naturales, pero como en la subclasificación de agua. Sí, está grabado, sí, pero está dentro de la clasificación de agua subterránea. ¿Ya? Sí, ya. Y las aguas de proceso, que vienen a ser aguas purificadas, lo que les explicaba Celino en el laboratorio, que pueden ser aguas ultrapuras, aguas ionizadas, aguas para la lixiviación, el proceso minero, aguas para los que son del proceso de hidrocarburos, de craqueo catalítico, y también tenemos el agua de proceso de enfriamiento y calentamiento de calderas. Está dentro de este proceso. Continuamos. Entonces, en el tema de muestreos o monitoreos, hay algunas definiciones que debemos tenerlas en cuenta, que son muy importantes. Por ejemplo, el muestreo. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es la acción de tomar una muestra representativa de un todo. La muestra es parte representativa y la cadena de custodia, que es un documento importante. Algunos le llaman cadena de custodia, otros le llaman acta de muestreo, ¿no? Pero al final es un documento representativo y el más importante, en el cual da la trazabilidad desde el momento que tomamos la muestra, porque ahí que vamos a colocar el punto de muestreo, la descripción o el nombre del punto de muestreo, que son dos temas diferentes, porque tenemos el punto de muestreo puede ser AP01 y la descripción que viene a ser agua de consumo humano que viene de la planta de tratamiento de agua, ¿no? Entonces ese es el punto, ese es el nombre o la descripción. Luego ahí que va, por tema de trazabilidad, la fecha del muestreo, la hora del muestreo, los parámetros que estamos tomando, la cantidad de frascos que vamos a utilizar y los preservantes, ¿no? Si las muestras son preservadas, si hay alguna observación durante la toma de muestra, por ejemplo, alta concentración de sólidos en el punto de muestreo, se colocan los errores. Entonces, por eso es un documento muy importante, ¿no? Documento fundamental que permite garantizar las condiciones de identidad de registros, ¿no? ¿Qué son muestras duplicadas? De aquí para acá son 3 puntos muy importantes: la muestra duplicada, el blanco de campo y el blanco de campo. Estos vienen a ser, más adelante lo vamos a ver, pero son controles de campo. Cuando nosotros tomamos muestras, porque ustedes toman muestras de campo, sí, entonces es muy importante. La muestra duplicada es aquella que nos va a permitir verificar que durante la toma de muestra hayamos realizado de forma correcta. Entonces yo tomo la muestra original, inmediatamente tomo la muestra duplicada, o las tomo las dos a la vez. Que el intervalo de tiempo sea lo más corto posible. Ese es el idea. Por ejemplo, si yo voy a un río, yo puedo tomar las muestras, viene el río hacia mí, en ángulo de 45, yo le doy el cuerpo tiene que ser si el flujo viene hacia mí, yo tengo que tomar acá, y tomo las dos muestras a la vez. Pero si fuera un caño de agua de consumo humano, ¿cómo hago así? Entonces ahí hay un pequeño intervalo de tiempo. Entonces tomo la muestra, inmediatamente tomo la otra. No es que tomo la muestra, la tapo, la cierro, me doy una vuelta, después de media hora regreso y tomo. Tiene que ser instantáneo, casi en el mismo tiempo. Por eso se llama duplicado de campo.
Duplicado de muestra duplicada. Y también hay un parámetro, hay un punto que también se le dice duplicado de medición. Pero eso lo vamos a ver en el parámetro de campo. ¿Ya? Los blancos de campo. ¿Qué vienen a ser blancos de campo? Son muestras de agua ultrapura o agua desionizada que se toman en campo. De la misma manera que estuvieras tomando una muestra en un punto representativo. La tomas en un punto representativo. No significa que yo llego a campo, tomo la muestra y en mi cuadro, en el ordenamiento ya preparo. No. Porque ¿cuál es la idea de este control? Es ver si durante la toma de muestras tú has cumplido el protocolo y vamos a ver algún tipo de contaminación cruzada que se pueda dar. Y entonces, ¿qué es el blanco viajero? Este blanco viajero se prepara desde el laboratorio y sale y hace todo el recorrido. También se le conoce como blanco de transporte, porque sale, se transporta de punto a otro punto del muestreo, no sale de la caja térmica o el cooler, como quieran decirle, y retorna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahí también? Una trazabilidad. Si el analista de campo, inspector, técnico o monitorista, que esos son los nombres que se les dan, ¿no? Durante el tiempo que ha realizado el muestreo, ha cumplido con los protocolos y procedimientos de forma correcta. Y déjeme decirle que si sale, si no se ha cumplido, porque digamos que está lloviendo o simplemente toma una y tiro los frascos, todos sucios, todo contaminado, obviamente ese blanco viajero va a salir contaminado. ¿Ya? Porque recuerden que son trazas lo que nosotros vamos a... Nosotros mostramos una muestra representativa y lo que se analiza que son trazas, no concentraciones. No es mineral. En minerales no importa la cantidad. Plum, lo mueles, ya lo mueles. Tienes la ley del concentrado de zinc, de plomo, ¿no? Pero en nuestro caso, en el medio ambiente, son trazas. Concentraciones mínimas, pequeñas. Y cualquier alteración que nosotros podamos darle implica un valor, un falso positivo o un falso negativo. ¿Correcto? Luego tenemos dos puntos importantes. Dirimencia y muestras dirimencia. ¿La dirimencia para qué sirve? Muchas veces trabajamos con EPS y trabajamos en laboratorios. Ustedes tienen, por ejemplo, servicios de BMA y que tienen que tomarle a todas las empresas o todos los mercados que puedan tener, ¿no? Que puedan contaminar. Que puedan contaminar, que estén botando a través del alcantarillado muestras sucias. Entonces, ¿es un procedimiento para qué sirve? Para ver que las muestras que ha tomado un ente acreditado, un laboratorio, que no es fiscalizador, es un ente independiente, acreditado, ya los resultados son correctos. Porque muchas veces el usuario final te dice, no estoy conforme con ese resultado. Tú me estás confabulado. Esa es la palabra. Estás confabulado. ¿Y qué hace tu reclamo? Si vienes a hacer tu reclamo, yo no te voy a pagar la multa que dice la 010-2019. Ya, muy bien. Entonces la dirimencia es ese procedimiento. Tomamos la muestras replicadas. Entonces, ¿qué dice muestras replicadas? Obligatorias, obtenidas en el mismo lugar, en el mismo día, en la misma hora, el mismo día tomo la muestra y mañana voy a tomar, o después de una semana tomo otra muestra. Se toma el mismo punto, se pone con un precinto, se dividen los puntos, se cierra en una bolsa hermética limpia, se pone un precinto, muchas veces el precinto tiene un código y llega al laboratorio. Entonces, lo que significa es que si el usuario final tiene una observación, se utiliza la muestra dirimente que puede ser analizada en el mismo laboratorio, en otro laboratorio, y se corroboran los resultados. Pero para corroborar los resultados, tienen que ser los mismos métodos. Los mismos métodos que se han realizado. No es otro cualquiera. Disculpe, eso es con muestra duplicada, ¿correcto? No, esta es muestra dirimente. La muestra duplicada, recuerda, estos tres, muestra duplicada, blanco de campo, blanco viajero, son los controles de calidad de campo que yo utilizo durante el muestreo. Pero la muestra dirimente ya es un procedimiento para una condición específica. En el caso de ustedes son la EPS. ¿Ya? Entonces ustedes tienen, hacen su orden de compra, su orden de servicio, por ejemplo, necesito 100 puntos, porque son 100 establecimientos que van a contaminar, quieren controlar. Entonces yo necesito
que haga muestra de dirimentes de estos 100.50. Ustedes lo ponen en su TDR. Pero no nos van a decir, usted en campo se va a decir a qué puntos se van a hacer la muestra de dirimente, o en todo caso se les hace a los 100 puntos de muestra. Pero tiene que ser ¿qué? Réplica obligatoria. Y cuando decimos réplica, quiere decir que por lo general son todos los parámetros que has tomado. Si estamos hablando del 010-2019, si estamos trabajando con el anexo 1, que es de BO, de PIVOT, de CS, y tiene que ser los mismos parámetros. Por eso es una réplica. Tomada el mismo día, a la misma hora y analizada por los mismos métodos. ¿Me entienden? Y lo cual los resultados se van a publicar, ustedes van a extender y se va a ¿qué? Se va a comparar y se tiene que verificar que los resultados sean parecidos. ¿Qué pasa? Como vimos, el cliente X que está confabulado, pero tomamos una muestra de dirimente, una analizada por un laboratorio A, los resultados son por encima de 100, y estos también están por encima de 100, resultados similares. Entonces, eso están demostrando ustedes que no hay una confabulación, que de por sí tiene que haber un tratamiento. Y cuando hacemos el muestreo, que vamos a verlo en la siguiente página, vamos a poder, le voy a indicar cuáles son las pautas que hay que tener. Nosotros somos un ente acreditado con la normativa ISO 17025-2007. Hay un ítem específico, muestreo. Entonces, ¿para qué nos sirve el muestreo? Nosotros salimos con un plan de monitoreo y con procedimientos establecidos de monitoreo. Procedimientos o protocolos, como ustedes quieran decir. Correcto. Ya. Los cuales están basados en nuestras normativas nacionales y dependiendo si no hay un protocolo nacional, un protocolo internacional de toma de muestras. Pero ¿para qué nos sirve eso? Nos sirve para qué? Uno, la selección específica de la toma de muestra y la preparación de materiales dependiendo, ¿no? Debemos ver bien los materiales que vamos a usar, los equipos que tenemos que tener en cuenta para realizar los trabajos en campo. Y eso nos va a ayudar al control de calidad de muestreo. ¿Qué es lo que vimos? ¿Cuáles serían los controles? Blanco de campo, blanco viajero y duplicado de muestra o muestra duplicada. ¿Puede haber más? Sí, han aparecido muchos más. La siguiente. Pero esos tres son los básicos. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado de algunos conceptos, muchas veces nosotros decimos, estoy monitoreando, cuando en realidad estamos tomando una muestra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre decir monitoreo y muestreo? Eso es lo importante. Entonces, el monitoreo es un procedimiento, es un protocolo, donde está hay un cronograma en el cual se van a distribuir las tomas de muestra. Para el primer mes debemos tomar tantos parámetros, en tantos puntos de muestreo. Para el tercer mes, que es el trimestral, si son 20 puntos, se van a tomar los 20 puntos. Para el mensual 10, para el bimensual 15. Ya ustedes tienen un protocolo generado, expuesto dependiendo de las condiciones del sitio donde están, la época de avenidas y de estiaje. Todo eso se toma en cuenta en un procedimiento de monitoreo. ¿Y el muestreo qué es? Hemos dicho, es la acción de tomar una muestra representativa. Entonces, el muestreo de agua consiste en extraer una porción representativa de una masa de agua. ¿Y cuál es el propósito? Hemos hablado, garantizar la validez de la toma de muestra. ¿Ya? De la actividad. Muestreo manual. Bueno, el muestreo manual vienen a ser algunos equipos, o más equipos, no, instrumentos. Vamos a llamarle equipos, viene a ser como el que está en el costado de Rodrigo, con los equipos de muestreo, ¿no? Puedes hacerlo pasar si gusta, Rodrigo. Los dos lo pueden abrir, no hay problema. Ese es un equipo. Pero nosotros le vamos a llamar instrumentos. Son ayudas. A los costados, Entonces, ¿para qué sirve? Para facilitar muestras puntuales. ¿No pueden? A ver, yo no puedo. ¿Está correcto? Ya. Y el otro también ahora. Entonces, nos facilitan a tomar muestras. ¿Ya? Algunos, y tienen que ser elaborados por material inerte. Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta.
Material inerte que puede ser una aleación de acero inoxidable o teflón, ¿no? Teflón. Y si vamos a picar hielo, algunas veces utilizamos estaño. Ya, unas picotas de estaño si hubiera hielo. Ya, entonces para eso nos sirven estos instrumentos de muestreo. ¿Ya? La que sigue. Son dos modelos de equipo que podemos ver. Entonces, vamos a hablar de la 010-2019. Ustedes la conocen muy bien. El BMA. Sí. ¿Qué son BMAs? Los valores máximos Máximos permisibles. permisibles. ¿Cuál es la diferencia de un BMA con un LVP? Hagamos dinámica. A ver, Hagamos dinámicos. Los límites máximos permisibles se miden en el efluente, en la salida de, digamos, de una planta de tratamiento o en al momento de que el alcantarillado llega al cuerpo receptor. ¿Me Ya. entiende? ¿Me Ya. entiendo? Ya, ahí se miden los LMPs. Los LMPs. Ahí Ya. se miden los LMPs. Los ¿Cuál es la límites máximos. diferencia entre un BMA o valor máximo admisible y un LMP? Prácticamente es parecido. Sí, pero uno dice límite y el otro es valor. Entonces, ¿por qué se ha hecho esa diferencia? Muy bien. Los límites máximos permisibles es cuando se evacúa directo, o sea, es directo al cuerpo receptor. Así es. Muy bien, entonces, ¿qué viene? Vengo de una planta minera, hago mi tratamiento de agua residual industrial de mi ARI, controlo los parámetros según la 010 de ellos, la 2013, si no me equivoco, 010-2013 de MINAMO, Sí. y descargo algo, pero es una descarga directa, por eso se llama el límite máximo. Mientras que el valor máximo admisible no es una descarga directa. Entonces, ¿qué hace? Sale, ¿y hacia dónde está yendo? Acá lo dice. Sí. Descargas de aguas no domésticas en el sistema de alcantarillado. Entonces viene a ser de forma indirecta. Primero va hacia el alcantarillado va hacia un cuerpo receptor. Puede ser un río o puede ser el cuerpo de agua marino, ¿no? Entonces la diferencia. ¿Y qué es un ED? La UND. ¿Recuerdan? UND. Ya, no importa. Es el usuario no doméstico. Ah, Ya, es el usuario no doméstico. Entonces, el anexo 1 y el anexo 2 siempre te van a decir directamente el UND, si no cumple, tiene un proceso, un tiempo de implementación, de mejora, si no, hay una multa, hay una penalidad. Multa, no de penalidad, hay una multa, ¿no? Entonces, tenemos el anexo 1, que es LBO, DQO, TCS, o sólidos suspendidos, totales y aceites y gases. ¿No? Yo quiero que se den cuenta de algo acá, para seguir pasando. Si se dan cuenta, estos cuatro están bien relacionados. Y hay dos, que hay una relación muy, muy importante. Estos dos. 500 y 1000. ¿Cuál es la diferencia entre demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno? Que no vamos a ver, pero ya en la me muestra. Pero me gustaría que ustedes me digan qué entienden por eso. ¿Saben? ¿Tienen idea? ¿Se acuerdan algo? ¿Estamos hablando de los hospitales o no? Todos dicen, el DBO me ha salido alto, ya, estamos fritos. Y entonces le decimos, ¿pero qué es DBO? ¿Qué entienden por DBO? Lo mismo, su mismo nombre lo indica. Demanda, consumo, biológico, bioquímico, pero bioquímico, biológico, químico del oxígeno. Por ejemplo, cuando botan detergentes directamente al alcantarillado, hay fosfatos. Los fosfatos que hacen, hay un consumo de oxígeno. La materia fecal, cuando es demasiada carga de materia orgánica, consume oxígeno. Entonces ahí va por eso. Y la DQO es toda la carga que puede haber. Si hay sulfato, si hay otro elemento, que no necesariamente sea con biológico. Entonces por eso siempre dicen que es una relación 1 a 2. Este es 1, que es 500. Por lo general siempre. Ustedes siempre pegan eso allá. Si yo tengo 100, por acá puede decir 198, 180, 210, 220. No es que es clavado a rajatabla, pero siempre hay esa relación. Por ende, si hay carga, hay altos sólidos. Y por eso se tiene un límite de 500. Y el aceites y grasas, bueno, son grasas, y si son grasas, muchas veces son
derivados de hidrocarburos, ¿no? Aceites, Sí. grasas, y por lo tanto puede haber un consumo ahí también. ¿Ya? La siguiente. El anexo 2. Bueno, sí nos dice que tenemos 60 días para levantar todas las observaciones. Normalmente, ¿dónde tomamos el anexo 1? Restaurantes, mercados, ¿no? Sí. Y esto, ¿dónde lo tomamos? Ya en industrias textiles, podemos tomarla 1 o 2, pero por lo general esto es en industrias textiles. ¿Sí o no? Industrias textiles o otro tipo de industrias. Empresas de alimentos. Empresas de alimentos, ¿por qué? Porque ellos utilizan productos elaborados de algunos metales, ¿no? Como por ejemplo, si es una textilera, el cromo. El cromo. ¿Por qué? Los metales que te dan el color a la vestimenta. El cromo, el magnesio, el mercurio, el plomo, que es gris, ¿no? Entonces te dan ese tipo de concentraciones. Y hay algunos elementos que son directamente relacionados. Los metales, como les explicó Celino, están en su forma iónica, pero se enlazan rápidamente con otros aniones que son sulfatos, sulfuros, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener siempre eso en cuenta. Y yo siempre recomiendo, si sea anexo 1 o 2, medir siempre su pH, o su potencia, porque lo que necesitamos saber si esa salida que se tiene es ácida o básica, ¿no? Aparte que ya SUNAT, dentro de lo que es DMA, nos pide que se haga este tipo de análisis, el pH. No sé, El no pH, solamente así como sea el anexo 1 o 2, pero el está pH es presente. religioso. Sí, está presente. Es así, es parte. La que sigue. Entonces, nosotros tenemos un procedimiento de muestreo. Este procedimiento de muestreo está basado en los protocolos nacionales también. El primer protocolo que me hizo, me acuerdo que fue DIGESA, ¿no? Y de ahí había el CONAM desaparece porque crean el MINAM, ¿verdad? Sí, ¿Correcto? sí. Sí, y hay varias normas que han quedado por ahí Pero y están nunca se han bien. resuelto. Pero ya con el MINAM, igual han agarrado ese protocolo que inicialmente hizo DIGESA y lo modificaron y lo actualizaron, ¿correcto? Sí, pero siempre ha existido eso. Y en cada procedimiento de toma de muestras de monitoreos, siempre debe haber ese procedimiento. 1, planificación. 2, preparación de materiales. 3, toma de muestras. 4, preservación, conservación y transporte. La garantía de calidad. Y el último, el análisis de datos. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos la planificación? Llega una cotización por el parte del área comercial y nosotros la recibimos como la parte operativa. Lo que nosotros vamos a hacer es armar un plan de muestreo. ¿Recuerdan lo que decía la diapositiva de la 17025? Tienes que tener procedimientos, y plan de muestreo que deben ser realizados en campo y garantizar el control de calidad, el aseguramiento de calidad. Muy bien, entonces con esto ¿qué hacemos? Tenemos un plan de muestreo que tiene un número, un código, algo, porque tiene que identificarse y tiene que estar relacionada con la cotización, ¿ya? Y ahí ponemos el nombre, la razón social, la dirección, el lugar de muestreo, el personal si es del laboratorio o el cliente, los parámetros, la cantidad de puntos, si hay controles de calidad del laboratorio, porque hay dos puntos importantes. Uno es el control de calidad por parte de los métodos del laboratorio y el otro es el control de calidad del campo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Siempre se deben colocar. Uy, no le pasa por ahí. ¿Ya? ¿Y dónde están? Acá. Acá está el blanco de campo, el blanco viajero. Acá está la cantidad de frascos que vamos a utilizar. Recuerden que la toma de muestra es muy importante. Sin embargo, hay parámetros que utilizan un tipo de frasco, hay parámetros que utilizan un tipo de preservante, o solamente se deben ser conservadas, ¿no? Y acá está la preservación que vamos a utilizar y si vamos a llevar equipo, qué parámetros, todo ello, ¿no? La que sigue. Y viene el plan de muestreo. ¿Qué tiene que tener el plan de muestreo? Bueno, ya lo definimos. La anterior diapositiva era un plan de muestreo. Entonces, los datos del cliente, los datos de la empresa donde vamos a ir. Una cosa es la razón social y la dirección fiscal y otra cosa es la ubicación de muestra. Por ejemplo, vamos a hacerle sus BMA o sus LMPs de agua residual ustedes están en San Ramón, ya, a Cinza, o sea, la mina San Ignacio de Morococha, ¿verdad? Ya, sí, muy bien, entonces tiene que haber un control ahí. Pero su razón social,
su dirección fiscal está acá por Miraflores. Y la ubicación, ¿dónde es? San Ramón, Junín y... ya me olvidé. San Ramón, Chanchamayo. Entonces tenemos que poner distrito, la provincia y la región donde estamos realizando, ¿no? Y la ubicación. Unidad, Minera, San Ignacio, Francoche, etc. Muy bien. Entonces, los puntos de muestreo, el tipo de matriz, el tipo de envase que se va a utilizar, la fecha y hora de muestreo, llevar las cadenas de custodia y llevar los procedimientos, ¿no? Reservantes y equipos necesarios. ¿Me dejo entender? La que sigue, por favor. Una vez que ya tenemos el plan de muestreo, viene el segundo punto: preparación de material. Entonces, nosotros hacemos un plan de muestreo y elaboramos una serie de etiquetas con una cantidad de puntos. P01, el número de cotización, en este caso sería la CMA, que está relacionada con el plan de muestreo, ¿ya? Que en este caso pues, el código es 1111 del año 2020. Es un ejemplo. Ponemos qué tipo de matriz es agua superficial, agua residual, si es agua residual doméstica, si es agua de proceso de purificación, todo ello. La fecha de muestreo, la hora de muestreo y quién lo muestra. La que sigue. Toma de muestra. Entonces hemos preparado todo y lo llevamos a cabo. Toma de muestra. Acá pueden ver algunas fotos muy interesantes del equipo de trabajo en diferentes lugares que vamos, ¿no? A nivel nacional. ¿Hasta ahí alguna duda? Continuamos. Allá, nos vamos. Sí, era una consulta. Ya, sí, le escucho. Y ¿qué pasaría si llega a pasar los insumos químicos a la planta de aguas residuales? No te entiendo. ¿Qué pasa? O llegarían los insumos químicos a la planta de aguas residuales. Más específico, ¿cómo los insumos químicos? Porque cuando ustedes tienen una planta de agua residual, ustedes tratan la planta, ¿no? Con algunos insumos químicos como floculantes y otros que puede haber. Aparte de los insumos, el aceite, la grasa, el ácido, la ñapancha que echan, ya llega a la planta de aguas residuales. Pero tienen que tener sus controles. Tienen esos controles previos, las rejillas, la filtración, tienen las rejas. Claro, a ver, ahí hay que tener en cuenta algo. Hay procesos que debemos manejar, porque hay procesos con una simple desinfección o procesos con sistemas o procedimientos más complejos. Entonces, tienen que siempre verificar antes de que a la entrada de una planta, tienen que hacer su muestreo de verificar qué es lo que está ingresando ahí y qué es lo que no le pueden dar el mismo tratamiento. Si está entrando muestras ya un poco contaminadas o complejas, ya tienen que ustedes hacer su averiguación de dónde está viniendo. De repente, antes de la planta, lo que está ingresando, hay fábricas X que puedan estar contaminando directamente. Entonces, ustedes tienen que hacer todo ese estudio, ese mapeo, tienen que hacer ese sistema de ubicación para poder ver de dónde está viniendo en realidad, antes de ingresarlo. Y si ya viene de por sí es así, tienen que hacer un cambio o tienen que mejorar su planta, ¿no? El sistema que están utilizando para realizar ese servicio. Porque si ya está contaminada o tiene ese impacto, no hablemos de contaminación, impacto, porque esa es la palabra técnica. Si hay un impacto alto, ustedes tienen que no pueden tratarlo igual, tienen que hacer el cambio o ver lo que ustedes tienen ahorita, ¿no? Problemas con algunas plantas de tratamiento que la han preparado para un tipo de proceso, pero en realidad es un proceso más complejo, ¿no? Entonces hay que analizarlo eso. Pero ahí llegan a morirse los insectos aeróbicos o los anaeróbicos, ¿no? Porque esos son los que consumen todo, que evitan el olor, la contaminación del medio ambiente. Sí, pero por eso tienen que revisar ahí bien el proceso. Porque esos no son insectos, son bacterias. Las bacterias. Es para un tema de proceso anaeróbico para reducir la carga orgánica. Pero si este ingreso tiene ya una contaminación, un impacto alto de hidrocarburos, obviamente tienes que, previo a ese ingreso, a ese punto de proceso, tienes que ver otro tipo de proceso para reducir ese impacto que tiene.
Porque si lo estás ingresando así, vas a dañarlo. ¿Entiendes? Tienen que revisar bien los resultados que están emitiendo. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Lo que pasa es que en nuestra localidad nosotros utilizamos la laguna de estabilización, ¿no? Justamente lo que hablaba ¿no? don Pedrito, la laguna de estabilización. Y ahorita nos estamos poniendo en línea con el tema de los valores máximos admisibles, justamente para ver, o sea, ¿cómo se dice? Qué sector en la ciudad o en la localidad, ¿no? De repente el camal o a un restaurante o alguna, entre comillas, industria esté botando pues a un agente en nuestras tuberías. Así y eso verdaderamente pues vaya a nuestra planta de tratamiento de agua residual. Así y bueno, pues dañe nuestra y sabes que de repente, ¿no? puede haber plantas clandestinas. Sí, claro. Entonces, porque tú vas a investigar y dices, pero ¿por qué todo? Digamos que todo está bien, ¿no? Pero por ahí hay una planta clandestina donde está botando aguas calientes con una cantidad de colorantes X, donde te está elevando los metales y todo ello, y está ingresando directo y te puede dañar todo el proceso de la planta clandestina. Entonces, por eso tienen que hacer su procedimiento, su protocolo de monitoreo y hacer, y sobre todo que sean servicios de muestreo inopinados. No avisar cuando van. Y otro detalle es de que los mismos de MINSA, o sea, los hospitales, o centros de salud que hay en las localidades, también hacen descargas, ¿no? Y no tienen una planta de tratamiento previa. Exactamente. Para eso sirven los controles de los MMA. Porque ustedes ya con las multas o todo eso que se va a colocar, le pueden decir a estas plantas industriales o a los mismos hospitales, mira, antes de descargar, tienes que hacer tu poza de sedimentación y tienes que tratar el pH y tienes que utilizar un floculante inocuo. Ustedes mismos les pueden, pero no le pueden dar cuáles serían los más adecuados, ¿no? Antes de la salida. Tratas eso, mides cuando está saliendo, cuando está en la poza y cuando sale. Y de esa manera puedes hacer el control. Y ya cuando ya llega pues, a la planta de tratamiento, a la PETAR, ya llega mejor, más descargada, sin menos impactos, ¿no? A la planta. Ahora, yo estoy seguro que deben tener allá, con los problemas que tienen como es la selva, porque también conozco mucho esa zona, prácticamente he estado más de 5 años por ahí, hay mucha industria clandestina. Ingeniero, una última consulta. Sí. De repente usted ha escuchado hay un insumo ayudante, un insumo químico, el MA o el MB, si no me equivoco. No sé si ha escuchado. ¿Como floculante? Sí, eso se echa ¿cómo se llama? A la planta. A la laguna. Ajá, a la laguna se echa. Y las bacterias hacen su trabajo y... Claro, lo que pasa es que esos floculantes lo que hacen es descargar toda la carga y va hacia el ácido. Así es, sedimenta y va hacia el fondo. Para que las bacterias que están dentro del cuerpo de agua puedan trabajar eliminando la carga orgánica. No lo conozco como tal porque hay una variedad grande, pero podemos revisarlo y les podemos dar unas respuestas. O sea, porque hay una variedad muy grande de floculantes y de reactivos inocuos que deben utilizarse previo al ingreso de la poza de sedimentación de bacterias. ¿Ya? Entonces, ya lo hemos visto con otro cliente acá, lo apoyamos viendo su desarrollo. ¿Te acuerdas? Lo dio en una PETAR, ¿no? Entonces, igual le dimos un apoyo y podemos acá también verlo con nosotros. Tengan en cuenta. Y yo soy ahí también, soy una de las personas que nosotros tenemos una planta de tratamiento, una PETAR en Villarrica, la cual no ha sido recepcionada porque su operación y mantenimiento sobrepasa el monto de operación para lo que se recauda, porque ellos están usando Lo que pasa es que es una planta de tratamiento tecnología lodos activados. Ahí está. Y entonces... ¿Perdón, de qué? Lodos activados. Pero el tema es que hay que ser sinceros también. Ese es un sistema demasiado exacto. Y tienes que tener un personal también calificado para trabajar en esa planta. Y nosotros no estamos a ese nivel. No estamos. Entonces, ¿a qué nivel estamos? Aunque le parezca gracioso, pero bueno, esa es la verdad. Es para que nosotros utilicemos una laguna de estabilización. Y está comprobado, usted debe saber mejor que yo,
que una laguna de estabilización usted aunque sea la deja abandonada, pero sigue tratando, sigue trabajando, ¿no? No, pero entonces, lastimosamente es así, o sea, ¿no? No, esa planta es un poco compleja, claro, necesita más y el personal tiene que estar siempre monitoreando constantemente. Correcto. No, para mí que les han querido vender eso, desde mi punto de vista, no han querido vender para ganar votos. Como ganarse votos, sí, mira, te voy a dar esto. Ni Huancayo lo tiene, por decirlo así. Ese ha sido el motivo. Ni Huancayo tiene esto, ustedes van a ser los primeros. Y se ganaron los votos. La ubicación de la localidad hubiera sido en Pichanaki. Ahí quizás sí por la demanda que tenemos de población, ¿no? Porque ahí sí da batalla. Yo digo que sí. De repente por el flujo de agua, por el continuo trabajo que tienen y todo ello. Es que también ayuda el calor, hay que ser sinceros que, por ejemplo, en los sistemas de tratamiento de aguas residuales muy importante es la verdad que el biosol, ¿no? La laguna, pero con el calor trabaja, es óptimo. Exactamente, muy óptimo. Eso era para que se traslade a la localidad de Pichanaki. Pichanaki ahorita sí tiene sus lagunas de oxidación, pero lo que hicieron fue en Villarrica, y Villarrica la población... El Villarrica es más chico. Exacto. Entonces la cantidad de flujo que van a trabajar no es el idóneo. Bueno, podemos trabajar. Claro.